Y, y bueno, vamos a tratar un tema del día de hoy que es la lesión renal aguda en el paciente crítico. Pues creo que todos los que trabajamos en cuidados intensivos pues nos enfrentamos a este problema. Entonces podemos ver, ¿están viendo el caso clínico? Sí, José. Ok, perfecto. Entonces podemos ver que tenemos aquí un paciente de 54 años, hospitalizado con un diagnóstico de pancreatitis. Tiene historia de diabetes tipo 2. Al ingreso tiene una creatinina de 0.9. El día 3 de su estancia hospitalaria, creo que todos lo hemos vivido, cae el gasto urinario, desarrolla falla respiratoria que requiere soporte ventilatorio. Hemodinámicamente el paciente está sin vasopresor, está bien perfundido, pero antes de subir a la unidad de cuidados intensivos, pues se le ha puesto 2 litros de mm, lactato de Ringer durante 3 horas. La creatinina actual del paciente es de 1,8, o sea, pasó de 0.9 a 1,8. El BUN es de 40, su potasio es de 4, no tiene alteración del equilibrio ácido básico, tiene un lactato de 1,6 y tiene un llenado capilar de menos 3 segundos. Entonces, con este escenario clínico, ¿cómo manejarías a este paciente? ¿Cómo se enfocaría el paciente desde la perspectiva del intensivista o del especialista pues, que está trabajando en cuidados intensivos? Lo primero es que la lesión renal aguda es tan heterogénea, por eso algunos autores proponen que es un síndrome heterogéneo, más no una enfermedad como tal, porque hasta el momento no tenemos un tratamiento específico, y nos enfocamos principalmente cuál es la causa de esa lesión renal. ¿Sí? Entonces, tanto es que se han planteado algunas líneas con respecto a la prevención de la AQI, porque no tenemos tratamiento per se, y por eso los ensayos clínicos hasta el momento están proponiendo algunos diseños de investigación para intentar, digamos que profundizar más en la enfermedad y bajar esa morbimortalidad que genera tener una lesión renal aguda. Y puedes ver que mire toda la cantidad de factores o variables que influyen en la lesión renal aguda. Es muy difícil establecer una causalidad con referente a algo particular, porque en la unidad de cuidados intensivos tenemos trastornos hemodinámicos, tenemos drogas que son nefrotóxicas, ¿cierto? Tenemos el paciente que está con sepsis, que está inflamado. Entonces, mire que hay una serie de variables que tienen que ver con la lesión renal aguda y probablemente todo esto será multifactorial y heterogéneo. Sin embargo, la definición operativa de lesión renal aguda es esta, y con esta es la que se está trabajando en la unidad de cuidados intensivos, que no es más que el aumento de la creatinina 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, o que ésta suba 1,5 veces la creatinina basal en menos de 7 días, o que tengas una disminución del gasto urinario menos de 0,5 mililitros por kilogramo hora por más de 6 horas. Entonces, mire que aquí simplemente estamos hablando de función, no estamos hablando de daño como tal, y eso lo vamos a explicar más adelante. Y tenemos dos herramientas, que es la creatinina y el gasto urinario, para definir si mi paciente tiene una lesión renal aguda. Y mire que en cuidados intensivos seguimos con esta clasificación, que es la clasificación de aquí en estadios 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de tener esta clasificación? Es que esto sí se ha relacionado con el pronóstico. Pero la idea es no esperar que mi paciente esté frente a esté o progrese a una lesión renal aguda 2, 3, o que estemos frente a una lesión renal aguda donde estamos llegando tardíamente con las herramientas que tenemos, que es el gasto urinario y la creatinina, sino tratar de ir un poco más allá y detectar aquellas aquí subclínicas, donde aquí vale la pena resaltar los biomarcadores que pues tienen una utilidad hoy por hoy y que me va a identificar esos pacientes que están en riesgo, porque si yo identifico esos pacientes que están en riesgo, voy a tener un mejor monitoreo hemodinámico en ese paciente, no voy a dejar que se ponga hipervolémico, que se ponga hipovolémico, voy a evitar la nefrotoxicidad, ¿cierto? Voy a tratar rápidamente a esos pacientes que están inflamados por sepsis con antibióticos, voy a hacer un tratamiento adecuado, dirigido. Entonces, mire que cuando ya yo tengo esos pacientes identificados que están en riesgo de que van a presentar una lesión renal aguda, probablemente me puedo adelantar a que esto no me empeora el pronóstico de los pacientes. Y es que tener lesión renal aguda 1, 2 o 3, esto se relaciona con el pronóstico, como lo dije anteriormente, y mire que la mortalidad, la odds ajustada a mortalidad para los pacientes que tienen lesión renal aguda 3, mire que es 3.
13 el número de la OTT, o sea, 13 veces más la probabilidad de morir comparado con un paciente que no tenga lesión renal aguda. Y si nos vamos al que tiene lesión renal aguda, mire que ya tenemos 3 veces la probabilidad de morir versus el que no tiene lesión renal aguda, y esta es la importancia de clasificar a los pacientes. Cuando hablamos del espectro de la enfermedad y algunas clasificaciones que se han propuesto que meten la variable tiempo, vemos que si tiene menos de 7 días, hablamos de una lesión renal aguda. Si está entre 7 días y 3 meses, creo que esta es la que tenemos en la unidad de cuidados intensivos muchas veces, que es la enfermedad renal aguda, y cuando ya tiene más de 3 meses, estamos frente a una enfermedad renal crónica. Entonces, digamos que este intermedio, que es la enfermedad renal aguda, es donde vamos a vigilar a ese paciente. O sea, cuál es la función residual de ese paciente, va a recuperar, no va a recuperar. Entonces, este es el típico paciente pues, que se mete muchas veces en terapia de reemplazo renal, y algunas veces hay que retirarla de la terapia de reemplazo renal porque el paciente recupera función renal. Entonces, cuando nos metemos a la prevención del AQI, que es uno de los puntos más importantes, está el paquete CADIGO. Ustedes recuerdan el paquete CADIGO, que es interrumpir las nefrotoxinas, hacer una mejor monitorización del estado hemodinámico del paciente. ¿Cuándo? Vamos a optimizar el estado de volemia, a optimizar lo que es la presión de perfusión. Debemos monitorizar estrechamente lo que es la creatinina y la diuresis, porque esto me define a mi paciente si estamos frente a una lesión renal aguda, y es lo que tenemos hasta el momento y es la herramienta con que contamos. Evitar la hiperglicemia y considerar algunas alternativas con referente a las ayudas diagnósticas que yo necesito, si necesito el tema del contraste, falta la redundancia. Esto ha demostrado que reduce la incidencia de la lesión renal aguda. En este estudio, mire que el estudio PrEP-AQI demostró que sí disminuye la incidencia de lesión renal aguda si yo tengo en cuenta este paquete CADIGO para el tema de disminuir la incidencia de la lesión renal aguda. Sin embargo, hay dos estrategias, que fue evitar la hiperglicemia y considerar considerar el tema del contraste cuando yo necesito definir en mi paciente alguna intervención médica. Y vemos que en este estudio posterior, que fue en el 2021, que es el 2, posterior al anterior, vemos que dentro del paquete de medidas se mantiene importante la optimización hemodinámica y suspender las nefrotoxinas. Pero ya aquí queda en duda el tema de evitar la hiperglicemia y los agentes de contraste. Entonces, ustedes, pues muchas veces, si yo necesito solucionar un problema desde, un ejemplo, un síndrome coronario agudo, creo que aquí es más el beneficio que riesgo, y debo hacerle el cateterismo a ese paciente porque lo necesita, porque hay que salvar el miocardio, o algunas otras entidades donde el examen que yo voy a pedir con contraste es de ayuda para definir una intervención terapéutica que va a salvar la vida del paciente. Y obviamente este tema de contraste yo creo que es un tema que podemos tratar en alguna de las charlas. Ha cambiado muchísimo, donde ya prácticamente no se asocia tanta esa nefropatía al contraste que estamos utilizando hoy por hoy y la tecnología que tenemos, ¿cierto? Entonces, mire que la lesión renal aguda en el paciente crítico, esta es la incidencia. Mire que la incidencia varía de acuerdo a los diferentes estudios, pero está alrededor del 35, 40, 50%, dependiendo pues la región. Pero es una realidad. O sea, prácticamente un tercio de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos pueden desarrollar lesión renal aguda. Y dentro de las etiologías a establecer en el paciente que tiene lesión renal aguda en la unidad de cuidados intensivos, para mí son importantes estos fenotipos, y el fenotipo de la perfusión, el fenotipo de la inflamación, el fenotipo obstructivo y el fenotipo de la nefrotoxicidad o las exposiciones a agentes que pueden producir toxicidad directa a nivel de riñón. Entonces, dentro de la perfusión vascular, aquí tenemos lo que es el shock séptico, que es una vasoplejía, ¿cierto? Tenemos ventricular, aquí podemos tener el shock cardiogénico o las fallas cardíacas avanzadas que tienen disminución del gasto cardíaco. Acá en el volumen tenemos los pacientes pues, que nos llegan con pérdida de volumen. Lo que tengo que hacer es reemplazar el volumen. Y lo más frecuente que tenemos en la unidad de cuidados intensivos es el paciente con sepsis, ¿cierto? Por el PANS y el DANS, que hacen daño directo al nivel del riñón, y es una causa importante de lesión renal aguda. Otras menos importantes, pues, pero que se nos pueden presentar, son las actividades de algunas enfermedades autoinmunes que pueden debutar con nefritis, glomerulonefritis, la exposición a algunos fármacos como los AINES que nos pueden llevar a una nefritis intersticial, las vasculitis también hay que tenerlas muy presentes, y como les hablé, el tema de la obstrucción. A todo paciente que tiene una lesión renal aguda, yo debo
descartar que mi paciente no tenga obstrucción. La nefrotoxicidad o el envenenamiento, pues aquí tenemos mucho el tema del envenenamiento por mordedura de serpientes o también algunos tóxicos que son dializables, que tienen metabolismo renal, será importante siempre destacarlo. Cuando nos remitimos a lo clásico para establecer la etiología, recordemos esto, establecer si es prerrenal, si es renal, y tenemos algunas ayudas que todavía estamos utilizando, aunque tienen muchas limitaciones, especialmente en el paciente crítico, es el tema del sodio urinario, el FENA, o sea, si el FENA es menos de 1, el sodio es menos de 20, eso me puede establecer que estoy frente a una etiología prerrenal de mi lesión renal aguda, lo mismo que la densidad urinaria más de 1020 o la relación BUN-creatinina por encima de 21. Entonces, cuando tengo todo lo contrario, probablemente estoy frente a un paciente que lo que tiene es una lesión renal aguda de etiología intrínseca. Entonces, el sedimento activo, como dicen los nefrólogos, la biopsia de los pobres. Entonces, mire que el sedimento urinario, si es un sedimento activo, eso me puede ayudar a establecer. Obviamente voy a tener una lesión intrínseca, pero podría más o menos guiarme frente a si estoy una vasculitis o si estoy una glomerulonefritis, y eso lo saben muy bien los nefrólogos. Con el tema del sedimento urinario, mire que el sedimento urinario me puede ayudar y aquí es que está completamente demostrado si tengo la presencia de algunas células en especial, me puedo orientar hacia una etiología, claro, porque esto cambiaría el tratamiento. Si yo estoy frente a esto, probablemente no es volumen, no es antibiótico, sino lo que vamos a utilizar son esteroides o algunos inmunomoduladores porque la etiología es completamente diferente. Pero ¿cuáles son las limitaciones que tengo con los marcadores actualmente con el tema de la creatinina? Y es que, desafortunadamente, han pasado casi unas 48, 72 horas de daño renal cuando la creatinina se altera. Es decir, que con los biomarcadores me estaría adelantando a este daño renal. Por eso algunos autores proponen que el tema de lesión renal aguda, injuria renal aguda, no estaría bien porque ahí no tenemos ningún marcador de daño, porque estaríamos llegando tardíamente con la creatinina o con el gasto urinario. Probablemente esto se irá a replantear con el tiempo, pero hasta el momento tenemos esa clasificación de la Akin, que es la que vamos a seguir según la propuesta CADIGO del 2012. Pero esa es una de las limitaciones de la creatinina. Lo otro es que la creatinina puede cambiar por la masa muscular del paciente, la edad, los cambios hemodinámicos, es decir, hay una cantidad de variables. Lo otro es que la creatinina, mire que es un marcador prácticamente a corto plazo. O sea, yo voy a tener cambios en la creatinina en 24, 48 horas, pero eso no quiere decir que a mi paciente le va a ir bien, porque muchas veces tenemos que baja la creatinina y vuelve a subir la creatinina, lo cual es un marcador demasiado variable. Y por eso la propuesta de biomarcadores de estrés o biomarcadores de daño. Sin embargo, hasta el momento lo que tenemos es el factor que es igual a la insulina, el TIM2 y el N-gal, que digamos que uno son en orina y el otro es en orina y plasma, y serían los biomarcadores que están incluidos como en el NephroCheck o algunas instituciones que ya están utilizando esto de biomarcadores con inteligencia artificial para tratar de adelantarse a lo que es la lesión renal aguda. Y esto hasta el momento, aunque obviamente le falta más acumulación en la evidencia para poder, y lo otro es el tema de la costo-efectividad, pero hay estudios hasta el momento donde vemos que si yo utilizo estos biomarcadores, el paciente va a disminuir los costos, va a disminuir la estancia hospitalaria y va a disminuir la morbimortalidad. Y la propuesta de JAMA, no de JAMA, sino que esta fue publicada en JAMA, perdón, es el grupo de consenso con referente a los biomarcadores y ellos aquí establecen unos fenotipos, el cuadrante de los fenotipos. Mire que tenemos un cuadrante donde los biomarcadores son negativos, ¿cierto? Los biomarcadores son negativos, no tenemos alteración de la función, es decir, no tengo alteración de la creatinina ni del gasto. Y pasamos al cuadrante siguiente, que es el paciente que tiene biomarcadores positivos que no tengo alteración de la función, es decir, no tengo alteraciones de la creatinina ni del gasto. Este es el paciente este es el cuadrante del paciente que está en riesgo. Si nos vamos a los otros cuadrantes, tenemos biomarcadores positivos con alteración de la función, elevación de creatinina y disminución del gasto urinario. Este es el de peor pronóstico. Nos vamos al otro cuadrante, que tenemos los biomarcadores negativos, pero que tiene alteración de la creatinina o tiene alteración del gasto urinario. Este es un fenotipo más hemodinámico, este es un fenotipo de un mejor pronóstico. Lo que hago es una intervención desde la volemia y el paciente va a mejorar. Entonces, mire que aquí yo puedo clasificar a la lesión renal aguda
una nueva clasificación. Mire que hablamos de 1S, de 1A, 1B, 2A, 2B. No voy a entrar en detalle, pero sería bueno que lo revisaran. Pero esto es simplemente la asociación de los biomarcadores más las pruebas de función que tenemos actualmente. Y con estos fenotipos, mire lo que sucede. Entonces, si yo tengo el de peor pronóstico, que es el que tiene biomarcadores positivos y que tiene alteración de la creatinina o del gasto urinario, él tiene dos opciones. Él puede mejorar la función, recupera el gasto urinario, baja la creatinina, pero tiene biomarcadores positivos y progresa a este cuadrante. O este paciente que está acá, que lo que hace es recupera el daño, es decir, los biomarcadores se vuelven negativos, pero el paciente sigue con alteración de la función, o sea, es decir, alteración de la creatinina o del gasto urinario y puede progresar a este cuadrante. Entonces, mire que son cuadrantes dinámicos como los cuadrantes de la doctora Stevenson en falla cardíaca y yo, de acuerdo a si estoy frente a uno de estos cuadrantes, yo podía establecer una enfermedad, un fenotipo clínico, un subfenotipo y establecer un tratamiento, como lo dije anteriormente. Este es el paciente que tiene biomarcadores negativos y que tiene alteración de la creatinina y que tiene alteración del gasto urinario. Y un ejemplo aquí es el paciente que tiene falla cardíaca. Usted ve en el paciente que tiene falla cardíaca, donde eleva la creatinina, cuando yo le empiezo el diurético, pero eso no significa que mi paciente va a tener una peor mortalidad, porque los estudios han demostrado que es que mejora la supervivencia y hablan del pseudoempeoramiento de la creatinina, que es diferente al paciente con otro fenotipo, como por lo menos sexy, que si se sube la creatinina, eso sí se relaciona con un peor pronóstico. Entonces, mire que va a depender del contexto clínico. O sea, en pocas palabras, la interpretación de la creatinina y del gasto urinario debe ir muy acorde al contexto clínico de mi paciente para yo empezar un tratamiento. Tanto que pasaron de fenotipos, subfenotipos a endotipos. Entonces, mira, ya yo podría establecer por medio de los endotipos si tengo una AQI asociada a sepsis o si tengo una AQI asociada a la falla cardíaca y yo ahí tengo una intervención terapéutica. Si nos vamos a un ejemplo, por lo menos el endotipo C, que es el paciente que tiene AQI asociada a sepsis y tiene niveles altos de renina, yo podría ahí actuar con un vasopresor tipo angiotensina 2, y eso sería un endotipo con un tratamiento particular. Entonces, enfocando de manera práctica, y esta es una propuesta del Intensive Care, al paciente que tiene una alteración de la función, ya sabemos que no contamos con biomarcadores en la mayoría de las instituciones, entonces cuando yo tengo una alteración de la función, que tengo elevado la creatinina y se me cae el gasto urinario, yo debo evaluar hemodinámicamente de entrada a mi paciente. Entonces, si mi paciente está inestable, ya se va para algoritmo de inestabilidad hemodinámica, pero no vamos a concentrar en el paciente que tiene estabilidad hemodinámica. Si mi paciente tiene estabilidad hemodinámica, voy a tratar de acercarme a cómo está el estado de volemia. Si está hipovolémico, si está euvolémico o si está hipervolémico, y con esto voy a establecer un tratamiento. Si nos metemos en el algoritmo de que si mi paciente está hipovolémico, ¿el tratamiento cuál es? Fluidoterapia. Y yo tengo algunas herramientas que ya ustedes conocen, como es la vena cava, el kissing ventricular, el ventrículo hiperdinámico, puedo hacer pruebas de respuesta fluido con el BTI, pero aparte de eso, la historia clínica, el paciente viene con diarrea, vómito, tiene un DREN, tercer espacio, miro la relación BUN-creatinina, la densidad urinaria, y con el ultrasonido yo puedo acercarme a que mi paciente realmente esté hipovolémico y lo que necesita es fluido. Pero ya el fluido no se usa de manera liberada, como se usaba antes, cuando yo tengo un paciente con lesión renal aguda, ya yo tengo que tener en cuenta la curva U, ¿cierto? Y aquí también voy a tener en cuenta el tipo de fluido, de acuerdo a mi paciente, cómo está el sodio, cómo está el cloro, si utilizo lactato o solución salina, teniendo en cuenta pues que no hay una diferencia con estos cristaloides con referente al desenlace mortalidad y el tema de la lesión renal está bastante discutida al uso de la solución salina, pero lo más importante es que yo cuando administro fluidos en mi paciente pues no debo meterlo en hipervolemia porque la hipervolemia se asocia a una peor mortalidad y mire que el famoso bolito, mire que la oliguria en el pasado, en el Phoenix Trial, mire que era el segundo motivo después de la hipotensión para poner fluido. O sea, si mi paciente está oligúrico, automáticamente el médico decía ponga 500 cc de suero fisiológico o de lactato de Rilla. Y mire lo que pasó con esa intervención. Aquí podemos ver que es una intervención netamente transitoria. Mire que evaluaron hasta las 6 horas, no ponerle el bolo de 500 versus ponerle el bolo de 500. Entonces, mire lo que sucedió. O sea, el gasto urinario mejora,
¿sí? Usted le pone, mire que hasta duplicó el gasto urinario cuando le puse el bolo de la solución salina, pero eso fue durante las primeras 2 horas. Después de las 2 horas, mire que se mantuvo igual en no poner versus poner. O sea, es decir, que hay que tener muy presente la acumulación de fluidos que puede generar este famoso bolo cada vez que el paciente está oligúrico, o debo evaluar pruebas de respuesta a fluido, que sería lo más educado hasta el momento. Y mire que se han desarrollado algunos estudios, aunque el CLASI y el CLOVERS, dentro de los desenlaces primarios a evaluar, no fue el tema de terapia de reemplazo renal ni progresión de lesión renal aguda, pero lo que sí podemos ver en algunos aspectos importantes del estudio es que no mostraron ningún efecto sobre la terapia de reemplazo renal al hacer una terapia restrictiva. Es decir, que esta terapia liberal en lesión renal aguda no es la más adecuada. Sin embargo, mire esta publicación, la que estoy señalando arriba, sí se demostró que a los 7 días tenías menos estancia hospitalaria si tú monitorizabas adecuadamente con prueba de respuesta a fluido la administración de fluidos en un paciente que tenía lesión renal aguda. Entonces, mire que parece que hoy por hoy estamos muy restrictivos en los pacientes con lesión renal aguda y debemos más dirigirlo por medio del monitoreo hemodinámico y no hacerlo empíricamente como se hacía en el pasado. Continuando con el tema de la estabilidad hemodinámica, tenemos al paciente que está euvolémico. Entonces, aquí lo importante es descartar la obstrucción. Debo descartar la obstrucción siempre en el paciente que está euvolémico. Debo descartar otras causas, como lo que les dije anteriormente. Si yo tengo un riñón inflamado, el tratamiento será completamente diferente, y eso lo hacemos con el sedimento activo en el contexto clínico. No olvidar el síndrome compartimental, que es una causa de lesión renal aguda, a la cual debo tratar la causa que está produciendo ese síndrome compartimental. Y nos vamos al fenotipo hipervolémico. En este fenotipo hipervolémico, yo tengo herramientas como el ultrasonido, voy y miro la vena cava, si está más de mi 1.5, voy, hago un ultrasonido pulmonar y encuentro las líneas B, pero aparte de eso, lo que se está metiendo con el protocolo VEXU es directamente al tema de riñón y hacer un Doppler venoso en el riñón, porque eso se ha demostrado, vea, a más terapia de reemplazo renal, perdón, a más progresión a lesión renal aguda AQ3 y una mayor mortalidad. Y mire que la OT asociada a la mortalidad es de 9.67. O sea, es decir, yo tengo un riñón congestivo, tengo más riesgo de morir y más riesgo de progresión de la lesión renal aguda. Entonces, ustedes muy bien conocen que esto definitivamente, cuando tengo estas líneas discontinuas en el Doppler venoso renal, yo voy a tener un patrón congestivo, y este patrón congestivo se asocia a desenlaces adversos desde el punto de vista renal y muerte. Y podemos aquí mirar que esto, digamos que la incidencia o la prevalencia de lesión renal aguda va muy acorde con el estado de volemia. Si yo estoy hipervolémico, voy a tener más lesión renal aguda. Ahora, si nos metemos para el síndrome cardiorrenal, aparte de lo anterior, de que mi paciente está congestivo y esto se relaciona con lesión renal aguda, también debo evaluar el tema del gasto cardíaco. Como lo dije en el acrónimo LION, donde tengo que mirar el ventrículo, mirar si está el índice cardíaco disminuido. Aquí, pues, el tratamiento será aumentar con un inotrópico esta función ventricular, y esto me puede ayudar a mejorar lo que es el flujo renal. Lo que quiere decir es que el flujo renal no solamente es por bajo gasto cardíaco, sino que también se puede alterar por congestión de la vena renal. Y aquí nos metemos con el tema del test de estrés con furosemida. Entonces, mire que el tema del test de estrés con furosemida no es más que yo poner una dosis de 1 miligramo por kilo, si ya venía recibiendo furosemida, o si no venía recibiendo 1.5 miligramos por kilo, y lo que voy a mirar es la producción de orina a las 2 horas. El punto de corte que ellos establecieron fue 200. O sea, si yo tengo menos de 200, yo en este metaanálisis voy a tener una probabilidad de progresión a lesión renal aguda, mire que hasta de 5. Si nos vamos a requerimiento de terapia de reemplazo renal, yo puedo tener hasta 3, la medida de asociación. Cuando yo yo hago ese test de furosemida y tengo menos de 200 a las 2 horas. Pero una de las preguntas es, ¿será que a todos les tengo que realizar este test de furosemida? Yo traje estos escenarios clínicos. Al final, con los nefrólogos podemos discutir esta parte, ellos saben más de esto que nosotros. Entonces, es el paciente que tiene shock persistente. Para mí no tiene sentido hacerle un test de furosemida. El que tiene emergencia dialítica, tiene criterios de emergencia dialítica, el que ya tiene biomarcadores positivos de daño renal, porque probablemente ya tiene dañado el túbulo renal y no va a responder a la furosemida, y estos pacientes trasplantados renales que sí fueron excluidos como tal de los estudios.
Pero aquí no menos importante para resaltar es que si yo voy a poner furosemida, yo tengo que tener en cuenta la vida media, el metabolismo, la dosis. Muchas veces estamos poniendo por debajo de la dosis. Entonces, mire que todo y monitorizar al paciente. No solamente poner furosemida y nos olvidamos y lo vemos nuevamente en 2, 3 días. No, todos los días hay que estar evaluando la creatinina porque la furosemida nos puede causar daño. Y ya casi para terminar, es el paciente que está ventilado, el paciente que tiene lesión pulmonar y está ventilado. Mire que hay una asociación importante entre la hipoxemia, la hipercapnia en el flujo sanguíneo renal. Además de eso, ya sabemos que la ventilación mecánica puede alterar el retorno venoso y contribuir a un bajo gasto cardíaco, y esto me puede alterar la función renal. Y lo otro es, desde la lesión pulmonar, yo puedo liberar una serie de marcadores inflamatorios, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, y eso también me puede afectar al riñón. O sea, yo puedo tener lesión renal aguda inducida por la lesión pulmonar en el paciente ventilado. Y mire que en este metaanálisis podemos ver que la incidencia de lesión renal aguda en el paciente ventilado, pues nada, no es nada despreciable. Y aquí tenemos todas las medidas de asociación que van de 3, 5, 4, entonces no es nada despreciable y hay que tenerla muy presente, pero descartando todo lo que venimos hablando durante la charla. Ahora, algunas variables se han asociado con lesión renal en el paciente ventilado. Se ha tratado de establecer si la PIB o, o el volumen corriente se asocian a más lesión pulmonar. Algunos estudios al inicio decían que si yo tenía una PIB más alta, el paciente tenía más lesión renal, o si tenía un volumen corriente mucho más alto. Pero mire que esta publicación pues trató de respondernos o tratar de definir esa incertidumbre que teníamos si algunas variables se relacionaban, y podemos ver que en el metaanálisis, mire que el estimador global pues no tiene ninguna significancia el tema de utilizar una PIB alta o una PIB baja. Lo mismo pasó para el volumen corriente, es decir, todavía no se ha podido establecer si hay alguna variable desde el punto de vista ventilatorio que se relaciona con mayor lesión renal aguda. Hasta el momento lo que tenemos son la inflamación que puede generar y los marcadores que se liberan, más el tema de la ventilación positiva con el impacto hemodinámico que genera. La inteligencia artificial hoy por hoy nos está ayudando. Mire este nomograma de Fagan, partiendo de una prevalencia del 50% de lesión renal aguda. Mire que la probabilidad post-test en el nomograma de Fagan pues está en el 76% para el diagnóstico de lesión renal aguda, y para descartar también el tema de la lesión renal aguda, que es una ayuda importante, y muchas instituciones ya están metiéndose con esta parte. Entonces, mire que para mensajes finales es que lo primero que tengo que hacer es mirar si mi paciente está en riesgo. Si mi paciente está en riesgo, debo actuar inmediatamente. Cuando mi paciente ya tiene una lesión renal aguda, entonces lo que voy a hacer es tratar de establecer fenotipos con las herramientas que les mostré anteriormente. De acuerdo al subfenotipo, establecer un tratamiento, ¿cierto? Algunos subfenotipos serán de mejor pronóstico, otros serán de peor pronóstico, y lo más importante en lesión renal aguda es tratar la causa. El momento de la terapia de reemplazo renal será observar y esperar cuánto tiempo retrasar la terapia de reemplazo renales de forma segura. Esto se va a resolver en una charla posterior. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, José, por esa excelente